Bueno, vamos a meditar por un momento en la palabra de Dios. ¿Puede una persona por un instante regalarse a sí mismo un minuto de vida? ¿Puede una persona crear un río o crear un mar? Alguien diría, pues sí, canalizamos el agua. No, yo te estoy diciendo sin tener nada en sus manos. ¿Puede un ser humano lograr hacer esto? ¿Puede un ser humano, por ejemplo, crear un bebé y llevar el proceso tan exacto como Dios lo dispuso? ¿Puede un ser humano hacer esto? Alguien diría, pues sí, ahora la tecnología y la ciencia hacen muchas cosas, pero hacer el proceso de poner cada detalle, cada órgano, cada célula en el cuerpo, ¿podrá hacerlo el ser humano? No. ¿Podrá alguien conocer los pensamientos y las intenciones de otra persona solo porque sí? ¿Lo puede hacer? Diga no. La respuesta es no, porque el ser humano es limitado, porque el ser humano es finito, porque el ser humano es vulnerable, porque el ser humano es susceptible a cualquier cosa y es cambiante además. El ser humano es muy limitado. No conocemos ni los pensamientos de la misma familia, menos de todo el mundo aquí, como lo hace Dios. Pero viene algo más. ¿Puede un hombre pretender conocer a Dios en sus fuerzas? ¿Puede un hombre estudiar la palabra de Dios y entenderla, comprenderla, recibirla tal y como es por sí mismo? Porque de pronto la persona es muy inteligente, porque la persona ya ha estudiado bastante, entonces podría estudiar mejor la palabra de Dios. Hay mucha gente que considera eso. Es que esa persona es tan intelectual que seguro si lee la Biblia lo entiende perfectamente. Pues te digo algo, la palabra de Dios dice que aún la persona más inculta puede volverse sabia si se dispone para Dios. Amén. Entonces no cuenta nada de lo que está en esta tierra para conocer realmente a Dios. ¿Puede alguien orar y ser oído por Dios? Porque sí, porque es que habla bonito y por eso Dios lo va a escuchar. ¿Podrá alguien intentar servir al Señor en sus fuerzas y decir, yo soy tan ágil, tan inteligente y mejor de pronto que fulano, que sutano, y entonces lo puedo hacer mejor que él? Pues la Biblia nos habla bien claro que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza a sí mismo será humillado. Amén. Entonces nadie puede servir a Dios en sus propias fuerzas. Es imposible. Dile al que está al lado, es imposible. Es imposible orar y ser oído por nosotros mismos. Es imposible entender la Biblia porque eres muy inteligente. Es imposible pretender servir a Dios y agradarle con lo que hago. Por mis fuerzas, por tu habilidad o tu inteligencia, tu capacidad humana, es imposible. Dile al que está al lado, es imposible agradar a Dios y ser aprobado en nuestras fuerzas. Amén. Está escrito en 1 Corintios 2:11, ¿qué dice la palabra de Dios? Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de Dios, excepto el Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto ¿quién? El propio Espíritu de Dios. Así como la persona misma sabe, yo estoy pensando esto o aquello, igualmente, solo Dios sabe quién es Él. Solo Dios puede darse a conocer, porque Él sabe quién es. Solamente Él es el que puede darse. A veces creemos que nosotros somos hijos de Dios porque nosotros fuimos tan buenos que buscamos a Dios, tan buena gente, o hicimos algo tan bueno, tan agradable, que por eso nos buscó. Y resulta que Dios no te buscó por bueno, nos buscó por imperfectos, por necesitados, por andar en el suelo, malolientes a pecar. Amén. Más bien digamos, gracias a Él, yo escucho la palabra de Dios. Porque no todo el mundo oye la palabra. Realmente que alguien la escuche es un privilegio, es un regalo del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, solo el Espíritu de Dios puede dar a conocer las cosas, di conmigo, que son de Dios. Solo Él puede revelarse, solo Él puede capacitar,
Solo Él puede buscar, solo Él puede tocar el corazón de una persona, solamente Él puede entrar al corazón y transformar la persona. Solo Él. No, pero vayamos donde fulano o sutano a ver si de pronto se le cambia el corazón con algo o con alguien que le va a dar un consejo. Podría darse un consejo, pero el que entra realmente a cambiar un corazón es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, es necesario que entendamos eso, que las cosas reveladas, las cosas de Dios solamente son reveladas por Él, que no son compradas ni son obtenidas de cualquier manera. Amén. Lo de Dios es revelado por Él mismo. Di conmigo, es revelado por Él mismo. Entonces, pretender conocer a Dios en nuestra capacidad, di conmigo, es ignorar a Dios. Es ignorar las Escrituras, es ignorar la palabra de Dios, es ignorar a alguien muy importante, es ignorar al Espíritu Santo. Pretender conocer a Dios en tus fuerzas y en mis fuerzas y hacer las cosas a nuestra manera, para Él, es ignorar al Espíritu Santo. 1 Corintios 2:12 dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra? A ver, leámoslo juntos. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Qué hemos recibido al creer en Jesús? ¿Cuántos creemos aquí en Jesús? ¿Cuántos podemos levantar la mano y decir, yo creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador? Toda persona que cree en Jesucristo ya ha recibido el Espíritu Santo. Pero vamos para allá. Dice la palabra de Dios que sin Él es imposible. Sin Él, una persona, un creyente, una persona puede decir, yo soy cristiano, pero estar fría la persona y estar embotada en su propio caminar con el Señor. Y puede estar en descuido espiritual. Sin embargo, yo digo que soy cristiano. Y Dios desea algo más de cada uno de nosotros. ¿Por qué no nos examinamos por un momento? Cierra tus ojos por un momentito y te voy a hacer unas preguntas. Tú mismo las vas a responder en tu corazón. Miremos con corazón humilde nuestro propio andar. Miremos, por ejemplo, ante algo que no te agrada, ¿cómo reaccionas tú? ¿Respondes con enojo de una vez o eres amable, aunque no te gusta algo? Otra pregunta, ¿tienes cargas contra otras personas en este momento? ¿En tu corazón hay cargas contra alguien? ¿Hay algo allí que te incomoda contra alguna persona? Otra pregunta, ¿reconoces que estás cayendo en actitudes negativas, pero aún sigues en ellas? Estoy en actitudes que no convienen, pero aún sigo en ellas. ¿Por qué? ¿Porque te gusta o porque te cuesta soltarlas? Entonces, con un corazón sincero y humilde, hablemos con el Señor. ¿Te cuesta hablar con Dios? Y la oración a veces se vuelve pesada y perezosa. ¿Es un anhelo esa búsqueda o al contrario? Es algo que a veces se me olvida. Se me pasa. Estoy tan ocupado, tan ocupada que realmente se me pasó. Fácilmente olvidas las Escrituras, meditar la palabra de Dios. ¿O es necesario para ti? ¿Sientes que algo te falta? Si pasó el día y no lo has hecho. Entonces cada uno vamos respondiendo en nuestro corazón. Si hay algo de esto en tu vida, podemos abrir los ojitos, es la muestra de que el Espíritu Santo no se está teniendo en cuenta. Si hay algo en lo cual te acabo de preguntar y tú te respondes, si estoy cayendo en esto o en eso, y es algo negativo, entonces estás descuidando la relación con el Espíritu Santo. Entonces cada uno mirémonos delante de Dios. Hay una persona que ha sido enviada por Dios mismo, y es Él. Y es Él. 1 Corintios 6:19 dice la palabra de Dios. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes
y les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Otra vez lo leemos. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen. Cada uno, mirémonos con esa palabra, un solo versículo. Dice el Señor, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pon tu manita acá y di, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Quién dispuso eso? ¿Fuiste tú el que dispusiste eso? No, eso fue planeado por Dios. Desde antes que tú y yo naciéramos, ya Dios había dispuesto que tú fueras un espíritu y que vivieras en un cuerpo y tuvieras un alma, pero que vivieras pegado al Espíritu Santo, porque ese cuerpo fue prestado acá en la tierra por Dios para ti y para mí, para que el Espíritu Santo sea el que viva en tu vida, no otro espíritu, porque hay otros espíritus que también moran y vienen a vivir en los cuerpos de la gente. Entonces, digámosle a Dios, hazme consciente de que yo soy la casa tuya en la tierra. ¿Sabías eso? Dile al que está al lado, tu cuerpo es el lugar donde quiere vivir el Espíritu Santo. Es el lugar donde quiere vivir el Espíritu Santo. A veces decimos mi cuerpo, mi, y resulta que dice el Señor, tu cuerpo no te pertenece, te lo presto. Dios nos dice, le presto el cuerpo que tienes, te lo hice yo, nos dice el Señor. Entonces, qué bueno poder cuidar el cuerpo. Pero cuidarlo ¿para qué? ¿Solo para la vanidad? ¿Para lo externo? ¿O cuidarlo para que realmente Él se sienta a gusto? De saber, en esta casa yo puedo vivir. Y sentirse a gusto de saber, esta persona realmente dispuso su cuerpo para que yo pudiera morar en él o en ella. Amén. Entonces, es necesario que entendamos esto. Si alguien cree en Jesús, el Espíritu de Dios ya está ahí. Levantamos prácticamente todos la mano. Entonces ya el Espíritu Santo está contigo. Pero ¿cómo está Él? ¿Cómo te relacionas tú con el Espíritu Santo? ¿Está realmente Él viviendo como Él desea vivir en tu cuerpo? ¿Realmente Él está viviendo y tú te estás relacionando con Él como Dios desea que tú te relaciones? Pues quiero que sepas que ese Espíritu de Dios quiere desempeñar un papel muy importante en tu vida y en mi vida. Dios nos ha dado una gran riqueza y esa gran riqueza es la compañía del Espíritu Santo. Pero mucho cristiano ignora esa compañía. Mucho cristiano pasa desapercibido que hay alguien viviendo ahí y se puede apagar. Y por eso el Señor dice, no apaguen al Espíritu. Porque el día que tú y yo recibimos a Jesús, Él vino a tu vida y a mi vida. Entonces la pregunta es, ¿estás ignorando el Espíritu Santo o lo estás teniendo en cuenta? La mayor riqueza que Dios el Padre y el Señor Jesucristo nos han dado es la compañía del Espíritu Santo. Sin embargo, como creyentes, si todos nos examinamos, podríamos dar una respuesta al Señor y una respuesta verdadera. Dios nos ha enriquecido. Somos enriquecidos, dice la palabra de Dios. Enriquecidos a través de Jesucristo. Dice, se hizo pobre para que por medio de su muerte Él nos enriqueciera a todos. Y por la palabra, tú y yo ya fuimos enriquecidos. Sin embargo, mucho cristiano vive como un pobre cristiano. Dios te dice, yo te he enriquecido a través de mi palabra y de la obra en la cruz. Ya eres rico. Pero con dolor podríamos pensar, Dios mío, estamos todos viviendo como Él desea, experimentando la riqueza que Él ha venido a traer a cada vida. Alguien podría pensar, pero es una riqueza
material. En el paquete de la bendición está también lo material, pero eso es secundario delante de los ojos de Dios. La riqueza que yo te estoy hablando es una riqueza más alta, tiene un nivel más alto. Es tan alto el nivel de esa riqueza que no se puede comprar con nada, que no tiene precio, que ya fue dado el precio y fue a través de la cruz. Y nadie más. Por eso la salvación tiene un precio tan alto y es tan importante cuidarla, que por eso el Padre envió a su Hijo y envió al Espíritu de Dios para acompañarnos. Porque sabía, sin el Espíritu no son capaces de ser cristianos de verdad. Van a ser gente de nombre, pero no cristianos vivos. Y el Espíritu de Dios hoy está aquí con nosotros diciéndonos, es necesario vivir y disfrutar las riquezas que Dios mismo ha venido a traer. ¿Cuántos queremos vivir eso? Es el deseo de Dios. Dios no quiere que habiendo Él hecho todo ya, vivamos como pobres. Entonces, ¿cuál es el tema de esta noche? Enriquecidos, ¿pero qué? Pero pobres. Yo le decía, Señor, ¿cómo escribo? ¿Pobres cristianos? ¿O un cristiano pobre? No, son pobres cristianos. El que no valora la riqueza de caminar con mi espíritu es un pobre cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Espíritu Santo vino como un título que puedes colocar el que esté copiando. El Espíritu Santo vino a acompañarnos para siempre. No fue solo en el encuentro, no es solamente en el momento de la reunión en el templo, no es solamente en el rato que tú hablas con Dios allá en tu cuarto. Él vino a acompañarnos el resto de la existencia. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, ni la muerte puede separar a un cristiano del Espíritu Santo. Ni la muerte. ¿Por qué? Porque esa persona sigue viva. Entonces, es necesario que entendamos que aquí en la tierra el propósito de Dios es acompañarnos por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es necesario para ti y para mí. Somos dados como seres humanos a tener compañía. ¿A quién le gustan los amigos? Pregúntale al que está al lado, ¿te gusta tener amistades? ¿Te gusta? Mire al del otro lado y pregúntale lo mismo. ¿Te gusta tener amistades? Yo creo que sí. Yo creo que todo. Es muy lindo saludar, es muy lindo abrazar, es muy lindo conocer. Pero imagínate tú teniendo de amigo al Espíritu Santo. El mejor amigo que una persona en la tierra, un cristiano, puede tener, es Él. Es Él. Pero ¿sabe por qué se le ignora? Porque estamos rodeados de mucha gente. Y cuando se está rodeado de tantos, Él queda a un lado, muchas veces. Aquí en la tierra Dios quiere acompañarte y acompañarme para vivir el propósito para el cual Dios nos creó a cada uno. Dile que está al lado, Dios tiene un propósito contigo. Y quiere que lo vivas aquí. Dios quiere que vivamos ese propósito aquí. Miremos por tanto, y luego ¿qué? También por la eternidad. El Espíritu de Dios no se va, a no ser que lo apaguemos. En San Lucas 2, 25 al 35, leamos lo que dice la palabra de Dios. A ver, leámoslo juntos. San Lucas 2, del 25 al 35. Dice, ¿a quién vemos aquí? En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado como Simeón. ¿Recuerdan a Simeón? ¿Recuerdan a Simeón? A mí ese hombre me ha impactado también en la Biblia. Volvamos a leerlo. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba ¿sobre quién? Sobre él. Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor.
Ese día el Espíritu lo guió al templo. ¿Quién lo guió al templo? ¿Quién lo guió? El Espíritu. Dice, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba ¿en dónde? ¿Simeón dónde estaba? Precisamente el día en que María y José iban a presentar al Señor Jesús. ¿Por qué él llegó allá? ¿Por qué él llegó allá? A ver, digámoslo. ¿Estamos atentos? Podemos captarlo al leerlo. El Espíritu Santo mismo lo llevó. Lo llevó y luego dice, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios, diciendo, ¿quién lo alzó? Simeón. Leamos lo que él dice, guiado por el Espíritu Santo. Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, pare ahí, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Le dio palabra profética. ¿Sobre quién? Sobre el Señor Jesús, que era un bebecito, y ¿sobre quién más? Sobre María. Y ellos, los papás humanos aquí, José y María, los papás del cuerpo, prestado para José. Impresionados por todo lo que el Espíritu Santo decía a través de ese hombre sobre este bebé que apenas él estaba viendo. ¿Cómo dice tantas cosas si apenas hoy lo está viendo? Y más encima lo alza como si fuera muy cercano. ¿Cuántos dicen esa palabra? Muy cercano. Lo alzó en sus brazos. ¿Y qué dice la palabra? Él anunció lo que ese niño iba a hacer. Luego dice la Biblia en el versículo 34. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, ¿qué le dijo? La madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y una espada atravesará tu propia alma. ¿Quién utilizaba a Simeón? ¿Acaso ellos se conocían con José y María con anterioridad? Para nada. Ellos no se conocían físicamente hablando, no sabían quiénes eran. Pero por el Espíritu Santo, este hombre fue guiado, fue llevado ese día. Y más encima, recibió palabra profética para dársela sobre el bebé y sobre su mamá. La mamá del cuerpo del Señor Jesús. Amén. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Utilizó a este hombre. Utilizó a este hombre. ¿Por qué? Porque era un hombre rendido a él. Su vida fue dispuesta para él. Alguien diría, oiga, pero no tendría nada más que hacer ese señor. De pronto era hasta pensionado y por esa razón no tenía nada más que hacer. Dios a ti y a mí nos llama a laborar a diario. Y nadie está desocupado. Dios llamó a este hombre sencillamente porque buscó salvarlo. Y ese hombre creyó al llamado y se dispuso a conocer a ese Dios. A ese Dios. Le creyó a ese Dios. Y por causa de tener esa relación, porque dice la Biblia, el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Qué obtuvo él? Revelación de lo alto. ¿Quién es ese niño? Y fue llevado en tal fecha, ese niño será presentado. Este hombre anhelaba la manifestación de ese Jesús, de ese hombre, de ese rey que iba a salvar a Israel. Fue un hombre que seguramente pagó el precio de rodillas, clamando al Señor que un día Israel fuera libre. Y le había sido revelado en el Espíritu, vendrá un Salvador. Vendrá alguien que podrá cambiar esta nación y que podrá también cambiar el corazón de muchos. ¿Cuántos dicen amén? Por esa relación, ¿qué más recibió? ¿Qué más recibió este hombre? Recibió palabra profética y vio la promesa cumplida.
Pasaron seguramente muchos años desde el día en que el Señor le habló, diciéndole, no morirás hasta que no veas a ese rey venir al mundo. Y ese rey, de pronto muchos lo esperaban con espadas y con coronas y todo eso, pero él por el Espíritu sabía, no necesito verlo con espada ni con corona, sé que él es el rey, este bebé es el Hijo de Dios. ¿No le parece maravilloso eso? Maravilloso llegar a tal nivel de caminar con el Señor. Pues eso es lo que Dios desea hacer contigo y conmigo. De que no sea extraño, algo que ha de venir, porque los cristianos, así como va el tiempo y el mundo, debemos estar preparados. Así como va el tiempo y el mundo, tenemos que estar muy relacionados con el Espíritu para que no otro espíritu te venga a engañar a ti y a mí. Y que sea el Espíritu Santo revelándote y revelándonos las cosas que han de venir para estar siempre listos. ¿Cuántos dicen amén? El diablo quisiera embolatarte y distraernos a todos y que nos olvidáramos de esa relación personal con el Señor. Pero Dios nos deja una palabra y nos muestra a hombres y mujeres dispuestos para el Señor, para ser guiados por Él y para ser instrumentos de bendición para mucha gente. Amén. Entonces, es necesario que entendamos eso. Este hombre fue guiado por el Espíritu Santo, su fe fue levantada y pudo esperar y confiar que vería al Señor. Por eso él mismo le dice, Señor, al tener al niño en los brazos, ya he visto la salvación de Israel. Yo puedo irme en paz. ¿Qué tal el nivel de caminar con Dios? Ya puedo irme. Ya vi la promesa, ya está hecho. Alabamos a Dios, porque esa revelación quiere traerla a tu vida y a mi vida. Igualmente Ana, en San Lucas 2, 36 al 38, ¿qué dice la palabra? Ese mismo día que pasó. Entonces esto no es solo para los hombres, también las mujeres somos llamadas por Dios para ser instrumentos en sus manos. Lucas 2, 36 al versículo 38. ¿Qué dice la palabra? En el templo también estaba Ana. ¿Quién era Ana? Una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda por 84 años. ¿Y qué más? Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche. ¿Qué hacía? Adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. ¿Le pasó algo similar a Ana? ¿Sería que eran amigos Ana y Simeón? No. Era una mujer que siendo tan joven, cuando quedó viuda, habría podido casarse otra vez. ¿O no? En la Reina Valera dice, 84 años le sirvió al Señor, después de ser 7 años casada. Supongamos que se casó por ahí a los 14 o 15 años, por jovencita que fuera, más 7 de casada y 84 de servicio al Señor, tenía más o menos 104 o 105 años de edad. ¿Habría podido casarse si solamente tendría como 20 y pico cuando murió el esposo? Claro que sí. Pero esa mujer también escuchó el llamado de muy joven y acató la voz de Dios y se dispuso a caminar con Él de la mano de Dios, entendiendo, elevando. El mismo Espíritu Santo la eleva a una visión tan alta que le hace ver que su vida no tiene valor por causa de otras personas, sino por causa del que está más arriba. Entonces enfocó su vida, su visión, su andar diario en Él, en servirle al Señor. Entonces vemos ahí como por 84 años lo hizo. Oye, esa señora no pensaría en todo lo que tenía que hacer. Esa señora no pensaría en tantas necesidades que debía tener. Dice la palabra, no salía del templo de día y de noche, le servía al Señor en ayuno y oración.
Esa es otra forma de servir. El ayuno y la oración. Pero debe ser algo propio de todo cristiano. El ayuno y la oración. ¿Cuántos dicen amén? Y esta mujer la vemos entonces ahí también entregada al Señor. Entendió que su valor era más alto que lo que puede ser valorado como alto en la tierra. Entendió que su mirada debía estar enfocada en aquel que la había llamado. Y estaba tan alto su enfoque que ella también fue llevada por el mismo Espíritu Santo el mismo día, al mismo momento, para también valorar a aquel que quería conocer, a Jesús. Sin verle tampoco corona ni espada, sabía, Él es mi Salvador. Él es el Salvador de este mundo. ¿Por qué? Diga conmigo, por causa de su relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alabamos a Dios? Ella tuvo revelación. Ella tuvo crecimiento. Ella tuvo gozo. Cuando no alza el niño, no dice la palabra que lo alzó, pero cuando lo vio, dice que se llenó de tanta alegría que empezó a contarle a todos quién era Él. Cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, no solo en sus brazos, sino acá en el corazón, empieza a contarle a otros quién es Jesús. Dios te llama a ti y a mí a eso, a contarle a otros quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Y debe haber gozo y alegría, no pena, ni vergüenza, ni temor. Vamos a atemorizarnos por causa de alguien que vino a enriquecernos. Al contrario, Dios quiere que el gozo esté en tu corazón y en el mío, para contarle a otros quién es Él. Amén. Ella anunciaba por el Espíritu Santo que la luz que venía a salvar a Israel ya estaba en medio de ellos. No necesitaron ni Simeón ni Ana verlo ir a la cruz para saber que él era su Salvador. No necesitó María, la mamá del cuerpo del Señor Jesús, ver a su hijo en una cruz para decir, Él me va a salvar a mí. Ella dijo, cuando supo que estaba embarazada, he aquí la esclava, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y también dijo que el mismo Señor venía a salvarla. Y aquí su humilde esclava, la mamá del niño que estaba ahí, ella dijo eso, he aquí su humilde esclava. Mi Salvador ha venido a rescatarme a mí también. Ya prestó su cuerpo, pero Él era el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Vino a libertarnos, vino a liberarla a ella, vino a liberar a Simeón. Cuando alguien empieza a encontrarse con Jesús por medio de su Santo Espíritu, no necesita ver señales para poder creer, ni seguirlas. Dice la Biblia, más bien que las señales te sigan a ti y a mí. Amén. Entonces, tanto Simeón como Ana fueron personas guiadas y sostenidas, diga conmigo, por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 4:18 dice la Biblia, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. A ver, leámoslo juntos. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Las cosas que se ven pasan, pero las que no se ven permanecen. Tu cuerpo pasará, pero lo que hay en ti no. Tu alma y tu espíritu permanecerán para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios te llama a ti y a mí a seguir enfocados como Ana y Simeón, a pesar de las dificultades, mirarlo a Él, porque a ti y a mí siempre se nos presentan cosas. Pregúntale al que está al lado, ¿no tienen ningún problema? Pregúntele, ¿no tienen ninguna dificultad? ¿Todo está perfecto? Perfecto. Todo está perfecto. Todo está perfecto, ¿no? Para nosotros, humanamente hablando, las cosas no son perfectas en la tierra. Jesús mismo lo anunció. Pero sí nos dijo
no teman, porque yo ya he vencido. Si nos enfocamos en Él, caminaremos levantándonos cada día en fe y estaremos seguros a pesar de las dificultades. Amén. Ahora, otro punto, no tenerlo en cuenta es perderlo todo. Medita por un momento eso. No tener en cuenta el Espíritu Santo es perderlo todo. Perderlo. Es perder la presencia de Dios. Es apagarse a sí mismo. Es volver a la oscuridad más terrible y más profunda. Es volver a los deseos antiguos para que ellos vuelvan a esclavizarnos. Perder la presencia del Espíritu Santo e ignorarlo es volver a la carne. Y la carne sí sabe controlar. La carne toma el control de cualquiera y se vuelve a la ira, al enojo, a la gritería, se vuelve a la rabia, a la maldecidera, a arreglar los problemas a punta de golpes, se vuelve a cosas viejas, se vuelve a esclavitudes antiguas, a vicios que se habían dejado ya, se puede tornar otra vez. ¿Por qué? Porque la carne se vuelve a levantar. Pero ¿quién la puede controlar? Solo el Espíritu Santo. Entonces, si alguien lo ignora, no, sí tuve un tiempo de avivamiento, pero ya como que no me siento igual, porque se empezó a perder la presencia, se empezó a apagar la presencia, se empezó a ignorar al Espíritu Santo. Entonces, Dios anhela que seamos cuidadosos con esto, como dice Romanos 8, 7 y 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Una persona dominada por la naturaleza pecaminosa odia, grita, planea hacer daño, se enoja, siente egoísmo por otra persona, se incomoda porque alguien es bendecido, porque alguien habla bien del otro. Una persona que está en la carne, todo eso le parece normal, y volver al agüero, volver al brujo, volver a invocar algo que no convenga, poner la fe en otros seres, se vuelve normal otra vez. Porque la carne todo lo naturaliza, todo lo vuelve normal. Amén. Entonces, no tenerlo es perder también su aprobación. ¿Perder su aprobación para qué? Para servir. Si no nos relacionamos con el Espíritu Santo, no nos dispongamos a servir. Porque no es tu carne ni mi carne la que pueden honrarlo a Él. Es Él. Es el Espíritu de Dios. El único que hace posible que tu vida y mi vida sea útil en las manos de Dios. Solamente Él lo hace posible. Por la fe en Jesucristo y por esa relación continua con Él. Amén. Entonces, hagamos a un lado toda autosuficiencia y pidámosle a Él misericordia. Pidámosle a Él que nos capacite día tras día para poder realmente estar listos. Recordamos, una persona apagada en el espíritu puede servir, pero sirve de cualquier forma. Y le parece normal hacerlo. Le parece normal. Pero para Dios no es normal. Si nosotros miramos cuando Dios le habla a Moisés que crear el tabernáculo con medidas, materiales y todo lo demás. Allí, cuando se habla del lugar santísimo, el Señor le habla a Moisés y le recuerda que las lámparas deben estar encendidas de día y de noche. No podían apagarse para poder entrar a ministrar en la presencia de Dios. Eso simboliza que el que le sirve al Señor en el lugar santísimo debe estar encendido de día y de noche. No podemos venir a servirle al Señor, sea en las redes, en cualquier lugar, de cualquier manera. No, pero yo voy por la calle y le puedo hablar a cualquiera de Dios. Sí, pero piensa que lleno del Espíritu Santo, Dios te puede usar más. No son palabras huecas que salen y pasan de largo. Cuando alguien está caminando dependiendo del Espíritu Santo, las palabras no vuelven vacías. Las palabras tocan, incomodan, chocan o hacen que algo pase.
pero algo sucede porque el Espíritu Santo está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dispongámonos a mantenernos encendidos. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo estás sirviendo tú? Preguntémonos y respondámonos cada uno. Lo hacemos descuidadamente cuando ya de pronto estamos bien agotados y no hubo tiempo en todo el día. Ni siquiera para buscar la presencia de Dios. No es de esa manera como Dios nos desea en sus manos. Él desea un vaso lavado de lo viejo y del mundo, pero un vaso lleno de la presencia de Dios. Amén. Porque dice el Señor, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es decir, es necesario enriquecernos como Dios desea que tú lo seas. Diga, debo vivir, disfrutar la riqueza que Dios ya dispuso para mí. Esa riqueza que es espiritual, que viene y es superior a la natural. Bueno, pero solamente lo espiritual vivimos. El que busca el reino, lo demás vendrá por añadidura. El que se dispone a servirle a Dios, ¿tú crees que Dios lo va a dejar sin pan? Cuando Dios hace muchos años me llamó a su servicio, fueron 2 años pidiéndole al Señor dirección. Y con pruebas indubitables, digo yo, me confirmó con 4 cosas en un solo año, en el segundo, que debía retirarme. Y en su misericordia entendí que era un llamado venido de Él mismo. Y solo por Él podía comprenderlo. Pero la duda, el dardo del diablo vino. ¿Y qué va a hacer si ahora usted no recibe un ingreso? ¿Qué tal que su esposo se muera? Ese dardo me mandaba el diablo en ese tiempo. Y usted y sus niños apenas están comenzando a crecer. Pero Dios, que es tan bueno, tan misericordioso, me dio la palabra. Mira los pájaros, que ni siembran, ni ciegan, ni guardan en graneros, y yo los alimento. Si comiste, bebiste y te vestiste, siendo impía y caminando como cualquiera, ¿cuánto más crees que te voy a proveer a ti y a tu casa si tú te dispones a servirme? Ante esa palabra, la verdad, no dudé un instante. Ahí sí ya no dudé. Le pedí perdón a Dios más bien por haber dudado. Hice la carta y el Espíritu Santo me movió a escribirla y a entregarla aquel día. Y han pasado más de 20 años. 25 más exactamente. Y la misericordia de Dios no ha faltado. Él ha estado ahí. Está ahí. Sigue estando ahí. ¿Cuántos alabamos a Dios? Sigue estando ahí. Entonces es una riqueza que es más alta, que va más allá de lo natural. A veces nos enfocamos en mirarlo de aquí nomás y nos volvemos mendigos, teniendo de todo, pero sin Él. Y Dios me hacía ver, ¿sabes una cosa? La persona, el cristiano que está en la pobreza extrema, es el que teniendo todo lo material, no me tiene a mí. Se quebrantaba mi corazón al oír eso. Porque Dios me decía eso. Así como en el Apocalipsis 3:17. Podemos leerlo. Alguien podría decir, como dice ahí, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Hasta ahí. El Señor me detuvo en esta palabra. Teniendo todo lo material en esta tierra, pero sin Él, es estar en extrema pobreza. Porque el que muere no se lleva nada.
y no lleva nada acá, solo la carga del pecado. Entonces, ¿cuál es su destino eterno? ¿Para dónde se va alguien que se va sin él? ¿Se le apagó la luz? No, pero yo sí fui creyente en otro tiempo. ¿Pero cómo estás ahora? La batalla es hasta el final. Simeón la peleó hasta el final. Ana estuvo ahí hasta el final. Envejecidos, canosos. De pronto, alguien podría decir, hasta cansados se les ve. Pero la lucharon hasta el final y permanecieron enfocados en Dios. Entonces, así Dios te llama a ti y a mí a estar enfocados a pesar de las dificultades, de que los años vengan, de que las circunstancias se presenten, a pesar de enfocados en Jesús, que es la verdadera riqueza. Y si estamos enfocados en el Espíritu Santo está ahí acompañándonos, como acompañó a Simeón y a Ana para ver a Jesús. Él es el que acompaña a ver a Jesús. Él es el que acompaña para adorarlo. Él es el que acompaña para servirle. Él es el que da fuerzas hasta el final para poder hacerlo de su mano. ¿Cuántos alabamos a Dios? Quien lo recibe, ya como un punto final, quien lo recibe y lo empieza a conocer es enriquecido. Quien lo recibe y lo empieza a conocer realmente es enriquecido. Espíritu Santo es una persona, no es una cosa, no es como el televisor, no es como la cama que está en la habitación, no es como la lámpara. De pronto, frente a esos objetos, se puede hacer cualquier cosa sin problema. Pero cuando pensamos, el Espíritu Santo no es un objeto, no es un adorno, no es una lámpara, no es una cosa, es una persona. Lo pensamos muy bien antes de actuar. Lo pensamos muy bien porque la mirada de Él está sobre ti y porque Él vive en ti. Así estés solo, Él mismo te habla y te detiene y te dice, ¿para qué? Pero cuando Él ya no está, se puede vivir de cualquier manera y ya no se escucha la voz. Ya no hay percepción espiritual. Ya el corazón se ha endurecido. Entonces Dios te dice, es necesario que disfrutes la riqueza que te he dado. Una persona que tiene relación con el Espíritu Santo va siendo de verdad transformada desde adentro, día tras día, continuamente. Por tanto, si se dispone a tener esa relación diaria, lo viejo no puede volver. Se va debilitando definitivamente porque cada día está enfocado y está dependiendo de Él. Vendrá la propuesta, vendrá la acechanza, vendrá la tentación, así como le vino al Señor Jesús, pero será capaz de resistirlo porque el Espíritu Santo está vivo, está ahí, está encendido y puede ver claramente de dónde viene esa propuesta. Por el Espíritu Santo, cuando Él está y se desea conocer, una persona divina será tu compañía de ahí en adelante. Será una compañía que tú percibes y sabes que lo que estés viendo, lo que estés oyendo y lo que estés hablando, Él lo aprueba o lo desaprueba. Y serás cuidadoso para no apagarlo, para no contristarlo, porque sabes que es real, que no es un objeto, realmente es una persona. Cuando esa persona desea, el cristiano desea realmente conocer al Señor, empieza un anhelo mayor por su presencia, empieza un anhelo por establecer una cita divina y esa cita se va a dar todos los días. Pase lo que pase, la cita está hecha. ¿Cuántos dicen amén? Estés donde estés, a la hora que sea, esa cita se dará, porque el Espíritu Santo está ahí. Y cuando está ahí, Él enseñará todas las cosas, como dice San Juan 14:26, que dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí.
Jesús dice, yo soy la verdad. Él nos guía, el Espíritu Santo, a esa verdad. Pero también dice la palabra que nos lleva a conocer todas las cosas. San Juan 14, 26 dice la Biblia, sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, ¿qué pasa? Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo les he dicho. Cuando Él está activo así, relacionándose a diario con la persona, Él recuerda fácilmente todas las cosas que te ha enseñado en el momento preciso cuando tú las necesitas. O estás hablando aún en la calle y Él te está recordando, te pone las palabras que sean necesarias para ayudarte, porque Él está ahí. Amén. Cuando una persona recibe al Espíritu Santo y mantiene esa relación, entiende de una manera más fácil la palabra de Dios. Es como si esa lámpara, y es así, ilumina la palabra. Y lo que alguien no entiende, tú sí lo entiendes, porque el Espíritu de Dios ilumina la palabra de Dios, el corazón de aquel que la está leyendo. Cuando alguien tiene relación con el Espíritu Santo, le pasa lo de Simeón y Ana, se mantienen enfocados en Jesús y en su palabra. Y como pasó con Ana, se mueve en el reino. Ana todo el tiempo se movió en el reino de Dios, aunque estaba en la tierra. Todo el tiempo ella se mantuvo envuelta del reino. Pues el que camina con el Espíritu Santo está envuelto del reino, tiene sabor de cielo y aroma de Cristo. ¿Y quién lo percibe? Los demonios. Perciben que tú hueles así. Porque Jesús está ahí. El Espíritu está ahí. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo te mueve a adorarlo, a adorar a Jesús. Y te mueve a moverte tú también en el reino. Y que seas luz y un vaso de Dios donde estés, en cualquier lugar de la tierra. Dios te quiere capacitar y te quiere utilizar. Es decir, Dios nos llama hoy a enriquecernos, a recibir la riqueza más grande después de Jesucristo, recibir también al Espíritu Santo como la mejor compañía que un ser humano puede tener. ¿Necesitas a un amigo? No hay otro como Él. No hay otra compañía más grande, más preciosa, que quita el temor y hace sentir compañía, que llena toda soledad y que está ahí de continuo. El Espíritu Santo es real. Amén. El que revela todas las cosas y te muestra lo que ha de venir. No más entonces como pobres cristianos. Seamos los cristianos enriquecidos que Dios llamó a su pueblo. Dios te llamó a vivir como rico en su reino. Ponte